Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal en una nueva edición con Ignacio Briones y con un invitado amigo de la casa. Habitual, y siempre un agrado tenerlo. Sí, nuestro tercer conductor Sí. en el centro, Muchas gracias. Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación. El empresario Javier Álvarez, Feliz. ingeniero Javier Álvarez. El penquista. Penquista Javier Álvarez. Sí. Todas las anteriores, un gran valor. Representando a las regiones acá. A las Muy- regiones. Muy feliz. Oye, yo quería partir, dado lo que ha pasado, y me quiero tomar una pequeña licencia, que es partir con los recomendados. Chuta. Sí, vamos a partir al revés. Partan al revés porque yo no tengo que pensar mi recomendado. No, que va a ser, yo nomás voy a recomendar, ustedes van a recomendar al final, yo voy a recomendar ahora. Porque vi una película que no la había visto, que está en Netflix, protagonizada por Anthony Hopkins y por Jonathan Pryce, los dos son grandes actores, que se llama Los Dos Papas, Ok. de Fernando Mireles, que es el mismo director de esa gran película brasileña Ciudad de Dios, Ujú. que es la historia de Benedicto XVI y Jorge Bergoglio en los cónclaves del 2005 y el 2013. Ah, ¿no? qué buena. O sea, muy interesante, yo no la había visto. ¿Qué buena? Me encantó, porque además parece que está bastante bien relacionada con los hechos, digamos, de cómo se dieron esos cónclaves. Juan Pablo II fue un papa tremendamente importante, imponente, su presencia, en fin. Detrás de estas dos figuras de Benedicto, que es Anthony Hopkins, y de Papa Francisco, que Jonathan Pryce, están las dos fuerzas en pugna de la Iglesia Católica hace mucho tiempo, que es el conservadurismo y el liberalismo. El liberalismo, La claro. vertiente más liberal, hablando de la hora liberal, pero otro liberalismo, no este Claro. liberalismo, digamos. Un liberalismo más socialista, podríamos decir. Bueno, son dos grandes actores y sin spoilers, al final lo que, como dicen, Dios los cría, el diablo los junta. Es muy interesante en la forma en que te muestra cómo funciona la curia, cómo funciona el Vaticano y la relación de estos dos personajes tan importantes. Y la otra película, que estaba en el cine y ahora está en Amazon Prime, es Cónclave, Concla. Bueno, me quitaste. Yo iba a También recomendar tiene que eso. ver eso. que también tiene que ver. con lo Yo la mismo. fui a ver hace como un mes y medio y dije, en una de esas estaba súper enfermo el Papa Francisco. Bueno, ahora parece que es casi un imperdible porque relata muy bien cómo es el proceso. El final es más o menos, no lo vamos a spoilear tampoco, pero relata muy bien cómo el proceso, proceso un de cónclave, ¿no? Cuando elección. muere, cómo se sella el departamento del Papa. Sí. Primero, cómo se ratifica que está muerto, unos golpecitos en la frente, sellan el departamento, no se puede entrar, le destruyen el anillo papal y se inicia el proceso de elección del conclave, ¿no? Que Pura algo locura. no tan distinto, digamos, una jornada parlamentaria en el Senado, en la Cámara de Diputados, para juntar las mayorías. No, es muy interesante, está muy bien hecha, cuenta muy bien cómo es esto, que es una tradición tan milenaria. Bueno, y dicho eso, estas dos películas, Cónclave y Los Dos Papas, que están ambas en plataforma, un poco la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo han visto lo que ha pasado, sobre todo con la figura de Francisco, el Papa Francisco, que es un hecho por el liderazgo, por la tradición, por lo que significa, algo obviamente que marca y que además él tenía un sello muy particular, ¿no? Papa, argentino, hincha San Lorenzo, reformista, algunos dirían más de izquierda en su idea, muy social en su enfoque, con los temas ambientales, en los temas valóricos también mostró mucha apertura, pero también con momentos de mucha dificultad, de mucho Sí. conflicto. Aquí en Chile Chile, es grave, aquí, como en aquí en Chile- Chile tuvo su... Cuando minimizó Su traspié. algunos casos de denuncia de abusos sexuales, ¿no? Mm. Dicen que de hecho la visita a Chile del año 2017, 18 creo que fue un hecho que marcó su pontificado. Entonces, primera pregunta general, la imagen de Francisco y de este liderazgo que ejerció. A ver, yo no soy un gran experto en estas materias, pero lo que sí uno puede ver, ¿no es cierto?, en términos bien generales, es que este fue un papa que fue un innovador en temas. Él cambió un poco la visión de la iglesia, un poco, o sea, conservadora, teórica, y creo que la trató de llevar a la tierra, digamos, a la tierra y sobre todo a tocar temas que eran que están mucho más relacionados con la propia, diría yo, raíz de la iglesia, que es la preocupación por los pobres, la preocupación por la justicia social, temas nuevos, la preocupación por el medio ambiente. Pero tú tocaste algo así como el tema de la izquierda. Yo creo que ahí tuvo un tono, un rango
que a veces era un poco izquierdista, digamos, un poco... Y liberal. Claro, porque había una crítica permanente a la riqueza, a la desigualdad, que tiende a veces a la confusión. Yo particularmente creo que la riqueza no tiene nada de malo, digamos, si está bien hecha, si está bien habida, y creo que los problemas no es la riqueza, el problema es cómo sacamos a los pobres de la pobreza. ¿Ah? Entonces él tomó cierta posición política. Me parece que él fue un actor político también. Y por lo tanto, a mí me parece que fue un aporte en general al enfrentamiento de la Iglesia frente a los problemas de la humanidad. Me parece que fue un aporte porque él fue a hablar de los problemas concretos de la humanidad con una visión de estas cosas que la Iglesia me parece que había estado un poco alejada. Esa es mi opinión. ¿Ah? Ignacio. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que decir. Primero, un papa, de lo que uno recuerda, y nos ha tocado ver varios, es como yo creo que tiene un sello de autenticidad. ¿Ah? Él definió desde la elección del nombre Francisco por Francisco de Asís, una persona que sin duda encarnaba como con más claridad que los antecesores, digamos, este voto de pobreza, esta opción por los pobres, una persona sencilla. Hay varias fotos que circula él andando en metro, digamos. No se puso los zapatos rojos cuando asumió, ni el manto rojo al salir del balcón. Una austeridad total, digamos. Tenía su agenda, su sello propio, seguramente haber tenido detractores. La iglesia, en la curia feroces. La iglesia es una institución humana, no una institución divina, aunque se diga lo contrario, digamos. Y las pugnas y las purgas internas son bravas, son bravas. Hubo todo este episodio, ¿se acuerdan? Yo no recuerdo exactamente, pero con el cardenal que estaba a cargo del Banco Vaticano. Sí. Entonces él también hizo una pega de limpieza interna. Eso le tocó a Benedicto al final, y es una de las razones que explica su salida, porque era su asesor más cercano y ha hecho corrupción gravísima. Claro, pues entonces hubo una limpieza interna adentro y uno intuye que no ha sido nada fácil, la resistencia que ha tenido que vencer. Entonces, tipo que va para adelante con su idea valiente, un sello propio, yo creo que eso es bien indudable. Es un papa que curiosamente siendo argentino nunca fue a Argentina, entiendo yo. No, nunca. No es que hizo una visita. Y vino a Chile y a Perú, es increíble. Históricamente recordados sus cruces con el actual presidente Milei. Recordaremos que el presidente Milei en su momento dijo que era la pacificación del maligno. Y lo criticaba mucho, un poco lo que le dice Javier, ¿no? Porque tiene este sello jesuita más bien de ideas de izquierda, muy crítico del consumo, muy crítico de la riqueza. Pero habrá que decir que eso no es una innovación del Papa, eso está en el centro de lo que la Iglesia postula. Y digamos, desde tiempos inmemoriales, digamos. ¿Eh? Claro, entonces, curas neoliberales no deben haber yo, en parte de mi no afinidad con la Iglesia, porque yo declaro al tiro, yo no soy creyente, digamos, ni tampoco católico, tiene que ver con eso. O sea, a mí me representa mucho la opción por los pobres, el hacer el bien, todos esos principios y valores, estoy muy a favor y trato de hacerlos carne en mi vida, pero no me gusta esa cosa pecaminosa, culposa, yo creo más bien en el buen vivir, creo que la gente tiene el derecho y la expectativa de vivir lo mejor posible, construir su camino, su vida como quieran. O sea, son valores que no son exclusivos de la Iglesia Católica, son humanistas, digamos, más bien. Y creo mucho en el emprendimiento, en la libertad económica, en la creación de riqueza. No tengo nada. Si fueses creyente serías protestante, claramente. Probablemente. Que valora mucho más ese tipo de valores. Claro, pero además no soy creyente. Pero una pregunta así como bien práctica, porque si el Papa, o sea, si la Iglesia Católica fuera un país, sería como China, tiene 1.300 millones de seguidores, o sea, mucha gente, es una institución que lleva 2.000 años, o sea, tiene mucho más tiempo de existencia que el 99% de los países que existen, salvo las grandes culturas, los grandes imperios como China y otros, ¿no? Pero este Papa, en sus, diríamos, alcanzaron a ser casi 12 años de papado, entrega a la Iglesia Católica, ¿mejor, igual o peor de cómo la encontró? Yo creo que mejor en el sentido de la Iglesia en este periodo sufrió un tremendo embate, que fueron los casos de abuso sexual, bueno, que en realidad no vienen de este periodo, venían de mucho antes, pero se escondieron institucionalmente, una vergüenza. Eso dañó mucho a la Iglesia y de hecho
no es casualidad, no sé si ustedes tienen la sensación, yo como no soy católico y afín a ir a la iglesia, a lo mejor me pierdo en lo que voy a decir, pero me da la impresión de que la importancia social, independiente que uno fuera creyente, católico, no, que tenían los papas, era mucho más visible, claro, mucho más potente. claro. Y este papa, con todas sus particularidades que lo hacían atractivo en principio para la ciudadanía, como que uno no siente así como un drama en la calle de que se murió el papa. Antes No. se moría el papa, era como No, yo se me murió el acuerdo papa. cuando murieron los papas anteriores, yo me ¿Te acuerdo acuerdas? que era todo un espectáculo. No, O sea, Juan Pablo uno- II era una cosa, uno claro, se paralizó se el pegó a la mundo. tele, estuvo Exacto. 2 días en la tele, digamos, Exactamente, mirando la tele. lo que de alguna manera es reflejo de esa pérdida de influencia, de importancia que tuvo la iglesia producto de estos casos. Esta semana salió una encuesta, gravísimos. fíjate, salió una encuesta bien interesante, o sea, interesante entre comillas, pero hoy día menos la mitad de la gente se declara católica, digamos. Claro, ¿Ah? increíble, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Entre creo que el hay menos, 80% más o menos. ¿Ah? había una, Antiguamente era 80%. 80%, Había una Perú 90%. o sea, había una fuga de feligreses grande, una pérdida de participación de mercado, diríamos, respecto a otras iglesias muy grandes. Y eso uno lo percibe en la sensación o la temperatura ambiente respecto al Papa. Pero también, volviendo a tu pregunta, yo creo que él hizo una pega valiosa justamente en reconstruir esa confianza perdida por la vía de ser más pan vino vino respecto a estos abusos. Se cruzó con varios y tenía otras fuentes de conflicto y de Oye, le oposición. pidió la renuncia a todos los obispos de Chile Claro. después del episodio Sí, pues. del obispo Sorno. Sí, pues de fue, Barro. fue valiente. De Es hecho, como Bachelet cuando oye, le pidió la renuncia a los todos sus abusados de ministros. Caradima, Con don los tres Francisco. abusados de Caradima tuvieron palabras de elogio respecto a la conducta que él tuvo Sí. y crítica naturalmente respecto a alta curia en Chile. Y yo para terminar simplemente digo que de alguna forma lo del Papa Francisco también tenía un correlato en Chile con el actual cardenal Chomalí. yo lo quería Sí, decir. que eso. sigue la ley de involucrarse más en los asuntos mundanos. Sí, ha retomado influencia, más una persona muy preparada, uno lo escucha, una persona culta. Él es ingeniero de formación también. Fue arzobispo Concepción, así que... Sí, así que y bueno, pone tema en el claro. debate, te fijas. Fíjate, yo encuentro que eso es valioso. Pero muy valioso. muy valioso, muy O sea, es muy valioso. Ahora que hay tan porque- poca confianza, Sí. tan poca intermediación en la sociedad. Súper valioso, súper No, valioso. y a veces con posturas que son que no necesariamente son tan populares, o al revés, son populares, pero van en el sentido tal vez no incorrecto. Él se la jugó, por ejemplo, con el tema del Feriado feriado irrenunciable, irrenunciable el sí. viernes, pero bueno, nosotros somos liberales y por lo tanto nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, pero por Sí. lo tanto es bueno discutir estas cosas. Sí. Y me parece que la iglesia, ¿no es cierto?, tanto a nivel mundial como a nivel de Chile, que tenga una opinión, que fije su propia quilla, digamos, me parece correcto, me parece que, que ¿Y es tú válido. también compartes con Ignacio que consideras que Francisco entrega a la iglesia mejor de cómo la encontró? A mí me parece que sí, porque por un tema bien fundamental, aterriza el tema. O sea, no se va en una discusión teórica, filosófica, Benedicto era muy, ¿no es cierto? Era muy un de- académico, Era un gran intelectual. gran intelectual, de músico, filosofía, ¿no es cierto? filósofo. Y todo. Él lo lleva al problema pedestre, digamos. Malas Aquí pulgas. tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas, ¿no es cierto?, de cuidar el medio ambiente, tenemos un problema de, ¿no es cierto?, de sociedad, digamos, de una sociedad que no... Él habla mucho de la reconciliación de las partes, digamos, cuando hay conflicto. Entonces, básicamente estaba peleando contra la polarización, digamos. ¿Te fijas? Entonces me parece que todo eso va en la dirección correcta y lo que veremos en las próximas semanas, ¿no es cierto?, es si esta línea va a tener continuidad o... Porque se habla de una pugna, ¿no es cierto? Sí. Se habla de una pugna entre los conservadores, que sería, digamos, es con quien se cruzó. Oye, Y los liberales, digamos. Unos datos, porque efectivamente el Liberales. 2005 Benedicto fue elegido en el segundo día de discusiones del cónclave, en la cuarta sesión, y representó el triunfo de la línea conservadora, o más tradicional. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, el 2013 fue elegido en el segundo día también, en la quinta sesión. El 2005 con Benedicto el segundo, el que sacó medalla de plata fue Jorge Bergoglio, ¿no? ¿Sí? Sí. Y el 2013, Jorge Bergoglio no era favorito. De hecho, entró por los palos, habían otros tres, hay un italiano, hay un brasileño, y como no se lograr, hay que lograr 2/3, es muy difícil lograr esta mayoría. Como cambio constitucional. Sí, digamos. es como cambiar antiguamente, porque ahora tenemos Ahora 4 cuatro séptimos. séptimos. Sí. Todo esto se ve en la película Conclave. Sí, pero es como los nombramientos de la Corte Suprema en Chile. El Senado tiene que aprobar por 2/3. Y tú sabes que son interesantes los datos, porque de los 135 cardenales electores, hay uno que está condenado por un caso de corrupción, así que no lo quieren dejar entrar. Está peleando, sí, está Eh, fue al Tribunal Constitucional.
aproximadamente 108, que vendría siendo, no sé, 75%, 80%, fueron nombrados por Francisco. Sí. Por lo tanto, uno podría Claro. imaginarse que esa línea debiese mantenerse, ¿no? Y hay una en el conclave hay una cosa que antes no había pasado. Por primera vez, los cardenales de Europa son minoría. Son 39%. O sea, son la primera minoría, pero son 39%. En el conclave anterior, al 2013, eran 52%. Como tú estás dando estadística, el Papa Francisco fue el primer Papa no europeo desde como el año 730, que era alguien que había nacido en Siria. Por ejemplo. Sí. O sea, todos los, Que probablemente era una provincia romana. o sea, claro, pero Además. todos los papas han sido europeos. Sí. Esta es una Bueno, y Benedicto fue el primero en renunciar en 600 años. Así que también son cosas que probablemente hablan de que la iglesia se ha tenido que ir acomodando a estos tiempos donde las cosas ya no son como solían ser, ¿no? Pero raya para la suma, el grueso de los cardenales electores fueron nombrados por el Papa Francisco. Hay 17 italianos, 10 de Estados Unidos, 7 de Brasil, 2 chilenos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto debiese empezar a resolverse a contar de la próxima semana. Esta semana terminan los funerales y después viene la elección del obispo de Roma, el sucesor de San Pedro. Amén. 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 Nos vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal, un poquito más secularizado. Estamos de regreso en la hora liberal, ahora sí que sí, vamos a entrar en terrenos más mundanos, ¿no? Vamos a bajar de la altura. Y una cuestión súper mundana y que genera mucho debate, y aquí Ignacio te quiero preguntar tu relato y opinión, ¿no? Fue la presentación de las cifras fiscales por parte de la, no quiero ser mala onda, pero de la mejor directora de presupuesto de la historia según el ministro Mario Marcel, que parece que fue bastante bochornosa en las formas, pero quizá en el fondo lo más relevante es que se postergó el cumplimiento de la meta fiscal que había para este año por un año. La meta fiscal para este año del déficit estructural era 1,1 puntos del producto y se postergó para el próximo año y se mantiene una meta de déficit del 1,6% del producto, que además varios expertos como Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central y que estuvo hace poco acá, dijo que es muy poco probable que se cumpla. Y que básicamente lo que hace es ratificar que estamos en un panorama, primero que el manejo de las cuentas públicas no ha sido todo lo prolijo que solía ser, y eso es un problema porque es un patrimonio de Chile el manejo de sus cuentas públicas, y lo segundo es que estamos enfrentando un problema fiscal creciente que se puede volver complicado. Entonces, Ignacio, tú como ex ministro de Hacienda eres lejos el más autorizado para hablarnos de esto. Sí, a ver, primero expliquemos, repitámosle a los auditores qué entendemos por déficit fiscal y cuál es la regla que sigue China en esta materia. El déficit fiscal es como el déficit de la cuenta corriente. Yo tengo un hoyo, un déficit cuando gasto más de lo que ingreso, ¿no? Cuando eso ocurre en un año calendario le llamamos déficit corriente. Simplemente agarro los flujos de entrada, mis ingresos, los comparo con los flujos de salida, mis ingresos, mis gastos, y si esto es mayor que esto, tengo un déficit, ¿no? Que tengo que financiar emitiendo típicamente deuda. O liquidando ahorros, que es lo mismo. Pero Chile tiene una política fiscal que es tan clara, lo habrán escuchado, la regla de balance estructural. ¿No? ¿Qué es lo que es el balance estructural? O esta regla básicamente es decir, mire, en lugar de fijarse en los ingresos corrientes, los ingresos que efectivamente le entran, fíjense en los ingresos que en promedio le entran con la velocidad de crucero que tiene la economía. ¿No? De forma tal de limpiar el ciclo económico, porque a veces tenemos un ciclo que tenemos, no sé, el precio del cobre en las nubes, entra mucha plata, pero ese precio del cobre no es sostenible en el largo plazo. Entonces, usted no gaste como si el precio del cobre fuera a ser para siempre por allá por las nubes, gaste prudentemente este precio más abajo. Y al revés, está en un año de vaca flaca y una crisis, se te viene el cobre al suelo, la economía al suelo, los impuestos al suelo, y entonces uno dice, no ajuste el gasto como si todo estuviera al suelo, sino que sigue gastando a la velocidad de crucero. Ya, esa es la regla fiscal, donde en línea para la suma se calculan los ingresos de crucero y lo comparo con los gastos y la diferencia es el déficit estructural. Entonces, hecho esta previa, ¿qué es lo que hacen todos los gobiernos al inicio de su mandato? Hacen una trayectoria
fiscal estructural. Dicen, mire, en mi primer año de gobierno voy a tener tal déficit estructural o tal meta estructural, el segundo tanto, tanto y tanto. ¿Qué es lo que ha pasado en el actual gobierno? Es que en los 3 últimos años, que en realidad son los que estaban bajo manejo de la administración, los 3 presupuestos que ellos aprobaron, se han incumplido y flagrantemente y sistemáticamente las metas autoimpuestas. ¿Cuánto fue el 2024? ¿Cuánto fue el incumplimiento? En el 2024 la meta era 1,9, fue 3,2, 1,3 puntos del PIB. Esa es una gigantesco. desviación gigante. El 2023 la meta, al menos en el presupuesto, era 2,1, terminó siendo 2,7. O sea, entre esos 2 años tienes básicamente 2 puntos del producto. Y este año, la meta que se reajustó y que conocimos esta semana, de 1,6, la verdad es que es una meta mucho más cercana al 2 que al 1,6, porque le lleva una serie de ingresos que son contingentes a la aprobación de leyes. No están en el manejo de la autoridad. Si esos proyectos y esas leyes no se aprueban, bueno, bastante plata. Entonces no es conservador asumir ingresos que no se han producido, creo yo. Eso es como planificar las vacaciones, el presupuesto de vacaciones con ingresos que no tengo asegurados. Entonces lo más probable es que el déficit estructural de este año esté en torno a 2 puntos, que de nuevo casi 1 punto respecto a la meta de 1,1 que tú señalaste. Línea para la suma, en este gobierno se van a ver desviados de la meta en los últimos 3 años 3 puntos del PIB. Esos son 10.000 millones de dólares, es un cerro de plata. Y eso va a deuda, ¿no es cierto? Eso es pura deuda. Claro, eso es pura deuda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de desviarse y no cumplir lo que uno se autoimpone? Es que las reglas y las promesas se van debilitando. Y las reglas se van debilitando y el anclaje fiscal, que es fundamental, y su credibilidad se va debilitando. Eso afecta el rating, ¿no es cierto? Claro, porque la gracia de las reglas es que sean creíbles. Si dejan de ser creíbles, bueno, es como no tener reglas. Ahora, no estamos dejó de ser creíble, pero se ha deteriorado la credibilidad. O sea, no para tropical, pero va para allá, digamos. Chile sigue siendo extraordinario. Claro. Eso es bueno tu punto. Sigue siendo extraordinario comparado con cualquier país, pero hemos ido deteriorando sistemáticamente el margen. Segunda observación. El déficit estructural promedio de este gobierno, los 4 años que le ha tocado, incluyendo el muy chico déficit estructural que hubo en el primer año, que fue como una noticia positiva. Bueno, en promedio, pese a ese efecto positivo, el déficit de este gobierno estructural va a estar en torno a 2 puntos del PIB anual, que es el doble del promedio de los últimos 10 años sin mediar crisis. O sea, sin crisis, 2 puntos del PIB, comparado con 10 años previos sin crisis, 1 punto del PIB, el doble. Y eso refleja una preocupación, una tendencia. Y yo para terminar digo, el gobierno partió muy bien en materia fiscal. Y yo fui el primero en aplaudir al ministro Marcel por el resultado del año 2022. Claro. Pero de ahí, digamos, las cifras son las cifras, no son opiniones. Las desviaciones han sido sistemáticas, han sido importantes. Y claramente yo no puedo estar satisfecho con la gestión que ha habido en esa materia, porque al final le deja una pega difícil al gobierno que sigue, pero por sobre todo endeudar el país y no hacerse cargo, no sincerar la firme, pues si la firme es que uno tiene que gastar lo que tiene y no lo que sueña que tiene. Y es cierto que los ajustes fiscales son difíciles, no es como una decisión y magia, no. El gasto es bien inflexible a la baja, hay oposiciones políticas de la oposición, de tu propio sector, el mundo con guitarras distintos, pero a mí claramente no me deja conforme que en un cuatrienio sin crisis vayamos a terminar con un déficit estructural promedio de 2 puntos del PIB, que es el doble que el que teníamos los 10 años previos sin crisis. Eso me parece que es malo. ¿Viendo usted el ministro Marcel en ese sentido, es villano o es víctima de las circunstancias? Ignacio no puede hablar, yo creo, porque dicen que entre los superhéroes no se pisan la capa, digamos. Yo a mí lo que me pasa es que es como una sumatoria de cosas, ¿no? Porque acá se sobreestimaron los ingresos. Ese fue básicamente el gran Marcel fue director de presupuesto, o sea, de esto sabe como nadie. Sabe mucho. Sobreestimaron los ingresos del 2024. No se reaccionó a tiempo. Muchos dijimos a partir del segundo semestre del año pasado que estos ingresos no se iban a cumplir. Y cuando se trató de ajustar ya era tarde. Es como que usted trata de frenar a último minuto y ya chocó contra el muro. Como la inercia del auto ya no. Y después otros dijimos, ojo, está publicado en entrevista, digamos, ojo que el 2025 también van a estar sobreestimados, porque se construyen sobre la base en parte de la sobreestimación del año previo. Y lo que acaba de reconocer este último informe de finanzas públicas es que efectivamente están sobreestimados. Entonces el gobierno dice, estoy haciendo un ajuste gigante y pese a todo estoy empeorando el número. Bueno, porque volvimos a sobreestimar los ingresos. Entonces también hay un problema de fondo de que cómo estamos estimando los ingresos. Pero es perilleo esta cuestión, ¿o no? O sea, ¿se puede perillar? ¿Hay sesgo en el perilleo, me imagino?
O sea, cuando uno analiza los datos históricos, todos los gobiernos, hay un sesgo a ser sobre optimista respecto a los ingresos. Eso es un dato. Uno siempre dice... Ese es un sesgo cognitivo, digamos. Siempre espera tener Daniel más Kahneman, digamos, las fallas del cerebro. Pero chances de éxito uno siempre las... Porque esta cuestión es humana, y esa cuestión no hace digamos una computadora los datos. Este sesgo se ha exacerbado en este gobierno, digamos, y hay un problema ahí, porque cuando tú vas con el presupuesto al Congreso, a la ley de presupuesto, vas con unos ciertos ingresos y la discusión es cómo calzo los gastos con esos ingresos. Esa ha sido la discusión tradicional y eso define el déficit que tú tienes. Pero bueno, si vas con un ingreso que después no se cumplen y ya determinaste el gasto, bueno, solo puede crecer el déficit, había cuenta que además esos gastos ya aprobados se pueden bajar, pero todos sabemos que son más difíciles de bajar. Pero esto responde básicamente a una presión política, ¿no es cierto? Creo yo, esto de tratar de... Porque digamos que es duro recortar. Decirle, ¿no es cierto? Esto si fuera economía hogareña, ¿no es cierto? Decirle, miren hijo, mire, ya no van a poder pedir delivery de la hamburguesa, ahora vamos a tener que comer tallarines en la casa, ¿no es cierto? Eso es duro, ¿no es cierto? Te matan en la casa. Entonces te matan. Entonces yo me imagino que aquí es lo mismo. Hay mucha presión política y por lo tanto lo que yo atribuyo es que finalmente encontrarse con el pastel después, ¿no es cierto? Es porque se cede a esa presión política. Bueno, hay muchas, o sea, en la práctica, Gonzalo fue ministro Sexpress, lo conoce, a mí como ministro me tocó también. O sea, uno puede venir con una batería de cosas para cortar gastos y no se puede. Y en el Congreso te la tiran por la cabeza, es parte de la negociación, incluyendo los tuyos. Yo siempre recuerdo este ejemplo, que es como emblemático, Gonzalo se acordará. Cuando nosotros le rebajamos, en plena pandemia, le rebajamos a todos, porque o sea, es lo que hace cualquier familia cuando se le caen los ingresos, y además tiene una nueva prioridad que se llama salud. Bueno, usted le corta a todos para no perder y sobreinvertir justamente en salud, que es lo que necesitamos. Y ley pareja no dura, digamos. Y tú recordarás el caso de los bomberos. Sí. Que no eran los bomberos, era la Junta de Bomberos. Yo siempre hago esta distinción, es como la NFP. No las compañías de bomberos, no, sino como la Asociación Nacional de Bomberos. Los que no se queman el traje, digamos. Claro. O sea, siempre andan impecables, con mucho chofer, mucho viaje al extranjero. Y con 100 millones de dólares de presupuesto fiscal. Está regando funa. 100 millones de dólares de presupuesto fiscal, que es los que le recortamos, creo que eran 3.000 millones de pesos, 3 millones de dólares. Le pedimos un esfuerzo y no fue bien recibido. Oye, me mataron en el Congreso, incluyendo los propios nuestros, digamos. Porque ojalá se te queme la casa porque no vamos a llegar. Es como los somandas, yo no me movía hasta el presidente me llamó un día y me dijo, arréglame esta cuestión, que ya no aguanto más. Tuvimos que echar piedras nomás. Oye, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Ignacio, ¿y qué le va a hacer al próximo gobierno si es serio? ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno? Yo creo que es una súper buena pregunta, porque yo creo que la seriedad, para quien quiera encabezar el próximo gobierno, y yo tengo mi preferencia, yo creo que la tenemos toda aquí, ¿no? es cumplir lo que se promete. Yo creo que en materia fiscal es muy importante no hacer promesas, no hacer una trayectoria de convergencia que sea demasiado optimista, porque el mayor costo es no cumplirla. Acá no es solo el nivel del déficit, sino que la brecha respecto al cumplimiento. Claro. Y eso es lo que le ha pasado a este gobierno. O sea, si ellos hubieran dibujado una trayectoria distinta, menos ambiciosa que la que dibujaron, y hubiéramos tenido estos números, por lo tanto unas desviaciones menores respecto a esos números planteados, no sería tanto el problema. El problema es que las desviaciones respecto a lo comprometido son grandes. O sea, la credibilidad es casi más importante que los números, digamos. Claro, entonces el próximo gobierno podría decir, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a partir de un déficit estructural de 2% y lo voy a llevar a 0 en 4 años. Y todos aplausos. No, yo quiero decir que esa meta que yo comparto es difícil de lograr. Porque en términos bien prácticos significa que el presupuesto de ese gobierno en términos reales crece 0%. Cero, claro. ¿Ya? Y eso es lo que debería hacer cualquier familia. La pregunta ¿es políticamente viable hacerlo? Ahí empiezan mis dudas, ¿te fijas? Ahora, lo que de todas maneras tiene que ocurrir en el próximo gobierno es que va a haber que hacer ajuste fiscal. Es importante porque uno no puede vivir de prestado. Y las personas lo entienden porque les pasa en su casa. Igual el efecto de la economía sobre eso, porque uno dice, mira, uno puede ajustar por ejemplo, por inversión. Puede disminuir la inversión pública. Y eso es killer. No, pero puede ajustar por otro lado. Pero el gasto general. Esto de los programas, esto del empleo público. O sea, porque son medidas dolorosas. Al final esto se transmite a la economía. Pero el empleo público, nosotros lo hemos hablado muchas veces acá, hay mucho mito en esta cuestión. O sea, hay candidatos y economistas que repiten así como, sobre todo candidatos, no, voy a sacar a 100.000 funcionarios públicos. No puede.
Si no se puede, si eso es mentira a la gente. Aquí no tenemos las órdenes ejecutivas de Trump. No, si eso es chiva, po. La Si eso, motosierra si eso de es chiva, Musk. eso es chiva. O sea, lo primero que, si uno quisiera recién aspirar a eso, hay que cambiar el estatuto administrativo. Y eso es Sí, una es ley en el posible. Congreso. Esa es una ley complicada, por algo que ningún gobierno la ha hecho. Ahora, sí le puede echar mano a las contratas, a los honorarios. Todo eso de hay que hacerlo. personas. Oye, haga una distinción de personas que no cumplen funciones públicas Sí. necesarias. Sí. Hay que hacerlo sí o sí. Mi punto es que son órdenes de magnitud muy distintos de los que suelen decirse, ¿ya? O sea, hay que hacerlo. Yo en eso no tengo ninguna duda. Sabiendo que tampoco es fácil y la Contraloría aquí tiene un rol importante. Oye, pero Nosotros yo- cuando desvinculamos a personas cuyo rol, no sé, era un call center, y ya no existía call center porque ahora se entendía por internet, su pega desapareció, a nosotros el Contralor de entonces nos obligó a recontratarlo. Ese es el mundo real. ¿Ya? Estos dictámenes de la legítima confianza, que ahora Claro, el actual pues. Contralor los cambió. Lo cambió. Oye, pero yo quería hacer una reflexión un poco más de fondo porque ha habido una discusión bien interesante en la semana a propósito de la ex ministra Carola Toá, que básicamente se ha diferenciado al límite de la pudicia, digamos, del actual gobierno. Digamos, ojalá hubiera sido ministra para poder hacer que el gobierno lo hubiera hecho mejor. Pero hace un punto que yo creo que es correcto, ¿no? Que es la impericia de los nuevos cuadros, digamos, frente amplistas en la administración de los asuntos del Estado. Y lo quiero reflejar en dos instituciones que los que hemos trabajado en el Estado y particularmente en el gobierno, en el Ejecutivo, sabemos que son fundamentales, son piedras angulares de esta catedral de la República que es el Poder Ejecutivo. Uno es la Dirección de Presupuesto y el otro es menos conocida, la División Jurídica de la SECPRES, de la Secretaría General de la Sí, Presidencia. sí. Porque la primera vela por las finanzas públicas y esa ha sido una tradición de tiempos inmemoriales, la rigurosidad, el profesionalismo, el apoliticismo en la toma de decisiones y en la forma en que se manejan los números. Y esto lo digo como algo que he escuchado, digamos, se comenta mucho cómo se ha debilitado el rigor y la seriedad profesional de quienes están en la dirección de presupuesto. No todos, por supuesto, sino particularmente los nuevos cuadros que llegaron en la nueva administración, ¿no? Por de pronto yo en esto no tengo ningún problema en decir que a mí me parece que la actual directora de presupuesto no tenía las calificaciones para ser directora de la DIPRE. Si en general quienes han dirigido la DIPRE son personas que llevan años de trayectoria en la administración, en la misma dirección de presupuesto y que tienen un tremendo bagaje, porque es un cargo muy difícil. Y hasta donde uno le conocía su trayectoria era más bien de asesora legislativa, funciones súper respetables, digamos, pero que no es lo mismo que manejar este buque de la DIPRE, que es la sala de máquinas de las finanzas públicas del Estado de Chile, ¿no? Porque además administra las finanzas públicas del Ejecutivo, pero también está a cargo de los traspasos y el financiamiento de todo el resto de las instituciones públicas, ¿no? De que el andamiaje de las finanzas públicas funcione. Y mira, la dirección jurídica, la edición jurídica de la SECPRES, mira El los numeritos famoso que se caso. mandaron con la casa del Allende. presidente Allende. Me parece que la firmó alguien que ni siquiera tenía título, no sé, alguien así estudió la cuestión. No sé, los 17 abogados, pero no todos eran de la SECPRES, pero finalmente Pero la pero la directora jurídica, de la edición jurídica de la SECPRES, que tiene un buen currículum profesional, eso yo no lo voy a poner en discusión, y que tiene, al parecer, sí tenía más experiencia, ahí había trabajado en gobiernos anteriores de distinto color en la misma edición jurídica de la SECPRES, pero se le pasó el elefante debajo de la mesa, ¿no? Mira el daño que le causaron al gobierno, incluso al país desde el punto de vista de la seriedad y la formalidad en el respeto por las reglas y la Constitución, que el propio Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría de izquierda, se lo echó abajo, ¿no? Ujú. Y ella dijo que sabía pero que no podía informar. Entonces, acá hay un tema que es bien de fondo, que la administración de los asuntos públicos es una cosa que hay que tomársela en serio. Y esto lo cierro con una discusión que tuvo Carlos Peña, el rector y columnista conocido por todos, digamos, y el ministro Diego Pardo, en una discusión en el Congreso a propósito del proyecto de ley de las tarifas eléctricas, que ha causado mucha discusión, mucha controversia, ¿no? Por el cambio en las reglas del juego. Ujú. Y Carlos Peña le dijo a la comisión que hizo un informe en derecho sobre ese proyecto, dijo, mire, si aquí el problema es que están cambiando cosas que ya están zanjadas, digamos, por ley y por norma. Y Diego Pardo, el ministro de Energía, le responde a Carlos Peña de la comisión, oiga, si es que acá no estamos hablando de academia, estamos hablando de cosas concretas. Y Carlos Peña le dijo, disculpe, ministro, pero gobernar bien y respetar la Constitución y las leyes es la cosa más concreta del mundo. Yo me perdí eso, notable. Entonces, no puedo estar más de acuerdo porque al final esto hay que cuadrarlo en una mirada republicana, Lógico. de que el Estado
tiene que funcionar bien, tiene que funcionar para los ciudadanos y sus labores críticas tienen que estar las mejores personas. Yo creo que ese es el tema de fondo, las mejores personas. Son demasiados los cargos de confianza política de alto nivel que existen y pueden haber buenas razones para que lo sean. De hecho, los directores de presupuesto son nombrados, son de confianza política. Son de confianza, claro. ¿Ya? Y hay una razón para aquello. Pero en el pasado hemos tenido directores de presupuesto excelentes, en general, de buen nivel. La DIPRES nunca había estado ante el juicio. Y nunca había estado ante la juicio. Y yo creo que, digamos, si es que este cargo es discrecionalidad del Ejecutivo, igual que el del jefe jurídico, ¿no? Tú tienes un doble deber de hacer un triple check de la persona en su calidad técnica y también en su experiencia. Porque lo que le pasó a la directora jurídica a mí me parece vergonzoso. Porque indudablemente tiene un currículo muy de buen nivel, digamos. Pero una persona que no es capaz de ver la película completa, que es consciente de que esto era inconstitucional, pero es que a mí me pidieron que viera esta otra cosa. Bueno, yo creo que ese es el epítome del mal burócrata. Esa persona que mira solo su parcela e incapaz de ver el conjunto, esa persona no sirve para esto. Y por último, pones tu cargo a disposición y te vas. Claro. Sorry. Yo fíjate, dale una galguita muy Yo creo que usted de repente buscan explicaciones un poco rebuscadas, pero yo lo que creo es que para mí es súper simple lo que ocurrió. Aquí hubo selección de sesgo, estos tienen que ser amigos míos o de mi grupete, y dentro de mi grupete, puta, es lo que hay. Eso es. Es lo que hay, entonces, y estos son los mis La amigos. directora, por supuesto, era asesora legislativa de Revolución Democrática. O sea, voy a trabajar con estos que son mis amigos, la cuestión, y resulta que ahí no está el talento, está el talento en otro lado, entonces, eso simplemente. Toda la razón. Bien dicho. en español. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas las plataformas nos pueden escuchar en los podcasts de la hora liberal con Ignacio Briones y con Javier Álvarez. Quería partir contigo, Javier, porque yo sé que tú sigues con mucho interés no solo la actualidad nacional, sino también la internacional. Y el Wall Street Journal dijo que Donald Trump, nos vamos ahora de Chile al mundo, porque ya Chile nos quedó chico, dijo que el Wall Street Journal que Trump, por primera vez en sus primeros 100 días, se encontró con un rival digno de su categoría, que son los mercados, ¿no? Que los mercados le empezaron a bajar los flaps y le empezaron a causar problemas a la economía norteamericana y que por eso ha tenido que empezar a recular en varias de las cosas que ha hecho. Y el Economist le dedicó su portada, que es algo así como Trump es un revolucionario, pero pone entre signo de interrogación, triunfará. Y pone en la imagen un águila, que es el símbolo de Estados Unidos, digamos, pero todo bien machucado, vendado, con un ojo morado, con la uña rota, un desastre, ¿no? Porque cuenta los días para que se termine. Claro, porque en el fondo dice ya 100 días y le quedan 1361, hoy día son como 1355, han pasado algunos días, pero en resumen, se lanzó contra las universidades, se lanzó contra la burocracia estatal, se lanzó en una guerra comercial, se tiró contra China, se tiró contra Europa, se quiso quedarse, dijo me voy a quedar con Groenlandia, me voy a quedar con Panamá, ha hecho y deshecho. Se tiró contra el presidente de la Reserva Federal. Contra el presidente de la Reserva Federal. De hecho, dice el Economist que desde FDR, desde Franklin Delano Roosevelt, nunca había habido un presidente tan consecuencial, es el término que usa, o sea, con tanto impacto en los primeros días de su administración, pero ahora empieza como a recular, ¿no? En algunas cosas y en el margen como es Trump, ¿no? Puso en pausa la guerra comercial por 90 días, a China dijo, mire, si en realidad parece que me fui un poco al chancho con 145% de tarifa, algo voy a bajar. Que los iPhones no corren, exactamente, que las computadoras tampoco. Y el presidente de la Reserva Federal ya no se lo quiere echar tanto, entonces la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con Trump? ¿Está arrugando? ¿Esto es estrategia? Además, tú que vienes del mundo más empresarial, sabes de negociación. ¿Está negociando? ¿Qué está haciendo? Mira, yo he conversado con mucha gente de este tema y la verdad es que nadie tiene una respuesta. Esa es la verdad. Nadie entiende muy bien cuál es su estrategia. Nadie entiende muy bien qué es lo que está buscando. Y por lo tanto, yo creo que nadie sabe lo que él va a hacer la próxima semana.
ni la subsiguiente. La verdad es que es así. Así es. Súper impredecible. Concuerdo contigo plenamente de que en general los mercados no han percibido bien su desempeño, su estrategia. Prueba de ello es que, ¿no es cierto?, los índices de las bolsas americanas y mundiales van a la baja, digamos, y los mercados sí lo que perciben claramente es qué es lo que va a ocurrir con la economía en el futuro. Los índices de volatilidad están en su máximo, casi a la misma altura, incluso a la misma altura de la pandemia, digamos. Sí. Entonces hay una situación económica que yo diría que es muy desordenada, y concuerdo contigo en un punto que me parece que, yo digo, salvo Hitler, que tuvo mucho poder como para generar una guerra mundial, yo creo que es por primera vez vemos que una persona acumula tanto poder como para poder mover lo que ocurre en el mundo. Él está ejerciendo ese poder de un presidente norteamericano con muchas facultades. Hablábamos recién, ¿no es cierto?, de que aquí le cambiaron la regla a los eléctricos, a los proyectos de un cierto tamaño, y hacemos un gran escándalo porque, no escándalo, pero que las reglas tienen que ser serias y todo. Yo creo que aquí hay un tema que es bien fundamental y que creo que el daño está hecho. No sé, Ignacio, si tú me acompañas en esto, que es cómo se está afectando la credibilidad de Estados Unidos como país. Estados Unidos siempre fue un país que se consideraba que se respetaban las reglas, que se respetaban los contratos, se respetaban los acuerdos, y resulta que eso hoy día está en tela de juicio. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, es si este presidente, terminado su ¿no es cierto?, su periodo, la pregunta es qué viene después. A mí me parece que estos 1.300 y tantos días que quedan va a ser más o menos más de lo mismo. Para de ir perdiendo poder a medida que pasa el tiempo, porque más no se puede reelegir. Claro, pero esa pérdida de poder va a ser con él ahí. O sea, yo no creo que la democracia en Estados Unidos se vaya a interrumpir. Pero vamos a ver, yo creo que un periodo convulso en los próximos 3 años va a ser esto para arriba y para abajo. Y creo que tenemos la fortuna, yo lo he conversado contigo sobre esto, decir que Trump es un hombre mayor. Claro. Porque si fuera un hombre joven, esto podría desembocar en algún fenómeno más bien autoritario, digamos. ¿Ah? Creo que su edad nos da cierto grado de esperanza que Estados Unidos pueda retomar su seriedad como país, porque hoy día el no respetar, por ejemplo, los tratados de libre comercio, yo creo que es una cuestión que es de marca mayor, digamos. Oye, a propósito de esto que tú comentas, y dándole el pase a Ignacio, en el artículo del Economist que se refiere a la portada, ¿no?, y a la situación de Trump y Estados Unidos, hablan que Trump tiene una filosofía y un método, digamos. Y la filosofía la dijo Richard Nixon, que básicamente si el presidente lo quiere, es legal. Y lo segundo, el método, la orden ejecutiva, que en el fondo en Estados Unidos, cuando se decreta en emergencia, la legislación permite que muchas cosas se puedan resolver por orden ejecutiva. Y ahí hay poco contrapeso, ¿no? La Corte Suprema le paró algunas deportaciones y Trump amenazó a los jueces, ¿no? Y Musk puso en las redes sociales un concurso por quien sumaba más apoyos para destituir a un determinado juez, ¿no? Pero en el fondo, efectivamente, es torcer las reglas hasta el punto de echárselas al bolsillo. O sea, lo voy a conectar con lo que tú dijiste, profesor Carlos Peña. Volvamos a las reglas. Sí, las reglas son lejos lo más importante en una sociedad y también en el mundo, en un orden mundial, ¿no? Porque es lo que modela el intercambio de ideas, de bienes, de todo entre los actores. Es la confianza. O sea, sin reglas no hay es la anarquía. Pensemos en calles sin semáforo o en calles en que para uno la verde significa la roja y viceversa. O sea, estaríamos chocando todo el rato. O sea, la regla es lo más importante. Eso son instituciones. Y creo que lo más grave detrás de lo que está haciendo el presidente Trump es que al ningunear esas reglas, saltarse esas reglas, ponerlas en duda, esas reglas, lo que está haciendo es erosionar las instituciones. Y ese es un daño que es permanente. Llevémoslo a Chile. ¿Qué diríamos en Chile de un presidente, del signo político que sea, que diga que hay que pedirle la renuncia al presidente del Banco Central? Sería un escándalo para nosotros. Sería lo más grave del mundo. Si eso es de país tercermundista, rasca. Eso es lo que pasaba en Argentina cuando no había independencia del Banco Central con los Kirchner, ¿no es cierto? Y el presidente del Banco Central era un empleado
del gobierno de turno. Eso no es digno de Estados Unidos. Y lo mismo con las reglas, los tratados de libre comercio son contratos. Si los contratos no se violan, po. O sea, y Estados Unidos es el garante que los contratos no se violan. Entonces, el propio garante ahora los viola. Bueno, hay una pérdida de reputación, de credibilidad, que es irrecuperable. Lo que no sabemos es a qué punto ese daño está hecho, pero cualquiera sea el tamaño de ese daño no se recupera de la noche a la mañana, ¿ya? Y eso creo que es un cambio de paradigma y es la razón por la cual acá tenemos, más allá de la discusión con China y del impacto económico de los aranceles per se, tenemos un impacto económico en la incertidumbre. O sea, los mercados en el corto plazo, las bolsas, les encanta la incertidumbre porque es oportunidad para hacerse pasada. Claro. ¿Ya? Y habrá que preguntar si acá hay gente haciéndose pasada con información privilegiada. Me encantaría ser amigo del pero en presidente el de la largo, por teléfono pero la noche anterior. Oye, pero lo que subyace a las bolsas, por ejemplo, a las acciones de una empresa, la acción de una empresa vale por su valor real. Y el valor real se determina por la capacidad de producir flujo, bienes reales, claro, y flujo. y por la inversión, ¿no? Claro. Que es lo que permite que yo tenga fábrica y multiplique la fábrica y produzca más. Bueno, pero si hay incertidumbre, yo digo, ¿sabéis que en realidad en este ambiente de incertidumbre no invierto? Mejor me espero que la cosa se aclare. O sea, yo creo que en Estados Unidos la inversión se va a trancar. Claro, entonces tiene consecuencias concretas que van mucho más allá de la guerra comercial propiamente tal. Y termino con esto, porque creo que también una nota de alerta a quienes en Chile tienen una tentación de emular ese estilo Trump en el debate político chileno. Ahora, la pregunta es si van a seguir un camino parecido, digamos, de intentar por decreto hacer cosas que no se pueden... yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo cuando tú empiezas a cuestionar las reglas, empiezas a cuestionar las instituciones, empiezas a poner una tela de duda sobre aquello que hemos consensuado y sabemos funciona, tenemos un problema. Y yo ese estilo lo encuentro muy peligroso, independiente de que sea de izquierda o derecha, en este caso derecha, porque erosionar las instituciones trae puros costos para los países. Y el profesor Carlos Peña tiene toda la razón en hacerle ese recordatorio tan evidente al ministro Pardo sobre el cambio de las reglas del juego en materia eléctrica. Bueno, nos queda un minuto, así que le vamos a pedir a Javier su recomendado. Les quiero dar un dato, o dos datos. Uno, al parecer, está empezando a sentirse el efecto político en Estados Unidos de los problemas que ha causado Trump. Si bien en la base republicana su apoyo en la encuesta sigue siendo 90% por ahí, en los swing states, estos estados que cambian de color político y hay elección parlamentaria muy pronto, porque tienen elecciones de medio término cada 2 años y cambia la Cámara de Diputados o la Cámara Baja. En los swing states, que lo ganó todos Trump, su aprobación está en todos bajo el 50%. Se está empezando a sentir. Y por lo tanto, no solo los mercados, la política y la calle y la gente se está empezando a poner nerviosa. Quería algunas cosas de MAGA, de Make America Great Again, pero no sé si quería caos, inflación, en fin. Y lo otro, Trump, según el Wall Street Journal, escribe 4.400 palabras en sus redes sociales por semana en promedio. Eso, si uno lo lleva a un tweet, son como 100 por semana, son 130 tweets por noche. No te puedo creer. Sí. O sea, 30 tweets por noche, perdón. 30 tweets por noche. Pero todas las noches, promedio. Pero no lo escribe seguro. No, seguro. Yo creo que sí lo escribe, ese es el problema. Javier, ¿cuál es tu recomendado? Mira, como así hablaron del Papa que nos dejó, yo quiero volver sobre alguien que también nos dejó hace poco, que es Mario Vargas Llosa, que para mí es una persona muy interesante, un gran escritor, pero además un tipo muy interesante de ver su vida, digamos. Y yo la recomendación que voy a hacer es un libro, que nos escribió hace mucho tiempo, que se llama El llamado de la tribu. Que es un ensayo político, más que una historia de estas historias de sus grandes libros, claro, digamos, que son más novelescos, digamos, donde él básicamente lo que hace es un resumen de su pensamiento político. Y cómo él parte siendo un hombre que mirando, de hecho, me di la tarea de escuchar unas buenas entrevistas cuando él escribió este libro, de escuchar unas entrevistas que dio, de cómo él siendo un hombre que, ¿no es cierto?, siendo un latinoamericano, veía esta desigualdad y esta pobreza, donde las ideas del socialismo y el comunismo incluso eran muy atractivas. En los años 50, en los años 60, ¿no es cierto?, él siente un grado de, ¿no es cierto?, de... Fue comunista. Claro, y siente toda esta tristeza en el fondo de cómo tenemos países tan desiguales. Claro. Bueno, y él poco a tiempo, ¿no es cierto?, él se va a Europa, vive mucho tiempo en Francia, vive en Inglaterra,
Y él se empieza a dar cuenta de que en realidad los socialismos no eran la respuesta. Va a Cuba, está en Cuba varias veces, está con Fidel Castro, cuenta. Estuvo una vez con Fidel Castro. Y se empieza a dar cuenta que todo este cuento, digamos, de igualdad y de todo, finalmente se había transformado en una dictadura en que la pobreza no cedía. Y por lo tanto él empieza a descubrir el liberalismo como respuesta. Sobre todo en los 80 con la Thatcher. Exactamente, él vivió en Inglaterra en esa época. Entonces, este libro creo que es muy bueno. Yo lo he conversado contigo, lo califico el almanaque del liberalismo, porque están todas sus referencias están intelectuales. todas sus referencias. Es un libro que se lee rápido, que es corto, que es entretenido, así que recomiendo yo mucho El llamado de la tribu Mario Vargas Llosa. de Mario Vargas Llosa. Y nosotros nos están llamando a retirarnos. Al Así que orden, nos ya. despedimos de la hora liberal. Hasta una próxima semana. Javier Ignacio, Chao, muchas chao. gracias. Nos vemos. Chao, chao.